En una época antigua, bajo el vasto cielo azul que parecía no tener fin, vivía un joven cuyo destino estaba marcado por el sol y las estrellas. Su nombre era José, hijo de Jacob, un hombre respetado y poderoso que había visto en él una chispa divina, un futuro lleno de gloria y prueba. José no era un joven común. Desde pequeño, destacaba no solo por su belleza y su túnica multicolor, regalo de su padre que reflejaba cada color del arco iris, sino por un don que lo hacía diferente. Soñaba sueños proféticos, visiones que le mostraban un futuro donde él se alzaba por encima de sus hermanos, donde las fuerzas del cosmos parecían inclinarse ante su grandeza. Pero en el corazón de sus hermanos, el verde de la envidia crecía implacable. Eran 11 en total, cada uno con un carácter fuerte y una historia marcada por la dureza de la tierra y el rigor del trabajo, pero ninguno soportaba la idea de que un hermano más joven, más querido, pudiera eclipsar su lugar. Una mañana, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos dorados, José, con una confianza que rozaba la inocencia, les narró uno de sus sueños más poderosos. En aquel sueño, los haces de trigo que ellos cosechaban se inclinaban ante el suyo, y las estrellas mismas descendían para rendirle homenaje. ¿Quieres que nos inclinen ante ti?, preguntó Simeón, con voz cargada de resentimiento. ¿Acaso crees que serás nuestro rey? Las palabras cortaron el aire como espadas invisibles, y el silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Los ojos de sus hermanos se llenaron de furia contenida, y la semilla de la traición comenzó a germinar. Pero José, sin entender aún el peligro que acechaba, le sonrió, confiado en que su destino era más grande que cualquier rencor. Al caer la noche, mientras la familia descansaba bajo un manto de estrellas, un grupo de hermanos tramaba en secreto un plan que cambiaría sus vidas para siempre. La sombra del pozo seco, oscuro y profundo, se cernía como una amenaza silenciosa. Y así, cuando el amanecer llegó, no solo trajo luz, sino un giro inesperado, un momento en que la lealtad familiar se fracturó y la aventura de José comenzó, una aventura que cruzaría desiertos, palacios y prisiones, hasta tocar la mismísima esencia del poder y el perdón. El amanecer se coló tímidamente entre las montañas mientras José caminaba por el campo, con la túnica multicolor ondeando al viento como una bandera viva de su destino. Sus hermanos, sin embargo, lo observaban desde lejos con miradas llenas de sombra, fraguando un plan oscuro en sus corazones. Aquella mañana, la tensión era palpable. Había una mezcla de celos, rabia y miedo, como si un volcán latente estuviera a punto de estallar. Rubén, el mayor, intentaba contener el impulso de sus hermanos, pues en su alma quedaba una pequeña chispa de piedad. «No debemos hacerle daño», susurró mientras miraba a José acercarse. «Echémoslo al pozo, pero no le hagamos daño. Así podemos salvarlo después, si Dios quiere». Los demás no compartían la misma compasión. Judas, con ojos fríos y calculadores, sugirió algo aún más terrible: vender a José a unos mercaderes que atravesaban el desierto rumbo a Egipto, para librarse de él para siempre y llenarse los bolsillos con su venta. José, inocente y confiado, no sospechaba nada cuando se acercó a sus hermanos. Les habló con una mezcla de cariño y orgullo, sin imaginar que ese día sería el último en la seguridad del hogar. «Venid, os contaré otro sueño», dijo, sin saber que sería su último momento de tranquilidad. Pero sus palabras fueron como un estallido. Los hermanos, enfurecidos, se arrojaron sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, lo arrancaron de la tierra firme y lo arrojaron a un pozo profundo y seco, donde la oscuridad parecía devorar la luz y la esperanza. José cayó en el silencio absoluto, solo acompañado por el eco lejano de las voces de sus hermanos. En ese pozo, donde la tierra parecía cerrarse sobre él, no solo estaba preso su cuerpo, sino también su destino, aún por revelarse. Mientras tanto, los hermanos, en un acto de crueldad disfrazada de justicia, vendieron a José por unas pocas monedas de plata a los mercaderes ismaelitas. Con corazones endurecidos y rostros inexpresivos, vieron partir al joven que alguna vez fue su hermano. Pero aunque José fue traicionado y abandonado, su espíritu no se quebró. Desde el pozo, alzó sus ojos hacia el cielo, buscando en las estrellas la promesa de un futuro que solo él podía alcanzar. Una aventura épica, llena de peligros, traiciones y milagros, estaba a punto de comenzar. El sol abrasador de Egipto parecía un juez implacable mientras la caravana de mercaderes avanzaba lentamente por el desierto. José, vendido como esclavo,
viajaba encadenado, sin más compañía que la incertidumbre y la sombra de la traición. Cada grano de arena que cruzaba era un recordatorio doloroso de que su vida había cambiado para siempre. Pero José no era un joven común ni un esclavo cualquiera. A pesar del miedo y la tristeza, llevaba en su corazón una fuerza que ni la traición podía extinguir. En el fondo de su alma, recordaba las palabras de su padre y los sueños que le habían revelado un destino más grande. Cuando llegó a la majestuosa tierra de Egipto, sus ojos se abrieron ante palacios de piedra, ríos interminables y un pueblo poderoso. Pronto fue comprado por Potifar, un hombre de gran influencia y confianza en la corte del faraón. José trabajó con diligencia, su espíritu brillante y su inteligencia comenzaron a llamar la atención. No solo realizaba sus tareas con excelencia, sino que ayudaba a resolver problemas, ganándose el respeto y la confianza de Potifar. La túnica había cambiado, pero su esencia seguía intacta, un joven destinado a grandes cosas. Sin embargo, la envidia y la prueba no tardaron en aparecer. La esposa de Potifar, fascinada por la nobleza y belleza de José, intentó seducirlo, ofreciéndole una vida fácil y lujosa a cambio de renunciar a sus principios. José, con una firmeza que provenía de su fe y su honor, rechazó la tentación. Esto desató la ira de la mujer, quien tejió una mentira venenosa que llevó a José a la cárcel, acusado injustamente de un crimen que no cometió. Encerrado en una celda oscura y fría, José podría haberse rendido. Pero su espíritu, fortalecido por la fe y los sueños que nunca abandonó, encontró en esa prisión una nueva prueba y una oportunidad. En la prisión, José descubrió un don aún más profundo, la habilidad para interpretar sueños, un don que llamó la atención del faraón, quien estaba perturbado por sueños que ninguno de sus sabios podía explicar. Llamado ante el trono más poderoso de la tierra, José se presentó con humildad y valentía. Con voz clara y ojos llenos de la luz del conocimiento, comenzó a revelar el futuro, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna terrible. El faraón, impresionado y temeroso, vio en José no solo a un intérprete de sueños, sino a un hombre capaz de salvar a Egipto. En un acto sin precedentes, le otorgó poder y autoridad, convirtiéndolo en su mano derecha, encargado de preparar a la nación para la crisis venidera. Mientras José ascendía, sus hermanos sufrían la desesperación de la hambruna en su tierra natal, ignorantes del destino glorioso que los uniría nuevamente. El destino tejía sus hilos invisibles, preparando el escenario para una confrontación épica, donde el amor, la traición y el perdón se entrelazarían para cambiar el curso de la historia. La hambruna se extendía como una sombra siniestra, cubriendo la tierra de Canaán y dejando a su paso pueblos vacíos y campos marchitos. La desesperación empujó a los hermanos de José a una decisión que jamás imaginaron: viajar hasta Egipto en busca de alimento, sin saber que su destino estaba entrelazado con aquel hombre que una vez despreciaron. Al cruzar las fronteras de Egipto, un mundo nuevo y extraño se desplegaba ante ellos. Ciudades bulliciosas, templos imponentes, y un reino gobernado por el faraón que ahora tenía en su consejo a un hombre cuyo nombre resonaba con poder y misterio: José. Los hermanos no sabían que el noble que los recibía con autoridad y ojos inquisitivos era el mismo joven de la túnica multicolor que habían vendido años atrás. Para José, aquel encuentro era mucho más que una casualidad, era la oportunidad de descubrir si el amor familiar podía superar la traición más profunda. Con voz firme, José los acusó de ser espías, poniendo a prueba su sinceridad y arrepentimiento. Ordenó que trajeran a Simeón y retuvieran a uno de ellos como garantía. Los hermanos, con el corazón encogido, comenzaron a experimentar el peso del arrepentimiento y la incertidumbre. Pero José no estaba allí para castigar, sino para sanar. Los hizo pasar por pruebas difíciles, que revelaron el cambio en sus corazones. Poco a poco, las heridas del pasado empezaron a cerrarse. Finalmente, en un momento cargado de emoción, José se reveló ante ellos. Su voz tembló de emoción mientras decía: «Soy yo, José, vuestro hermano. No guardo rencor. Lo que hicieron fue para un propósito mayor. Dios convirtió el mal en bien para salvar muchas vidas». Los hermanos, sorprendidos y abrumados por la misericordia que nunca esperaron, cayeron de rodillas y lloraron lágrimas de perdón y amor. José los abrazó con fuerza, sellando una reconciliación que no solo restauró su familia, sino que también prometió un futuro de esperanza y prosperidad. Les invitó a traer a su padre y a toda la familia a Egipto,
donde les ofreció tierras fértiles y refugio seguro, convirtiéndose en un faro de salvación en medio de la crisis. La historia de José no era solo un relato de traición y sufrimiento, sino una epopeya de fe, sabiduría y perdón que cambió el destino de una nación entera. El joven vendido como esclavo se había convertido en un salvador, y su legado perduraría para siempre, recordándonos que incluso en las pruebas más oscuras, la luz del destino puede brillar con fuerza. El reencuentro de José con su padre Jacob fue un momento cargado de lágrimas, abrazos y la dulzura que solo la esperanza puede traer tras años de dolor y ausencia. Jacob, que durante tanto tiempo había sufrido la pérdida de su hijo amado, se estremeció al saber que José estaba vivo y era un hombre poderoso, capaz de salvar a toda su familia. Las noticias de la prosperidad en Egipto y la llegada de José trajeron un nuevo aire a Canaán. Jacob, con la bendición de Dios, emprendió el viaje hacia Egipto acompañado por sus hijos, nietos y toda su casa. El éxodo fue como un puente entre dos mundos, una unión entre pasado y futuro, entre sufrimiento y redención. En Egipto, José les mostró tierras fértiles junto al río Nilo, donde las cosechas abundaban y el hambre era solo un recuerdo distante. Su corazón se llenaba de alegría al ver a su familia prosperar, pero también sabía que su verdadera victoria no era el poder o la riqueza, sino la restauración del amor y la unidad. La historia de José se convirtió en leyenda, el joven traicionado que no solo sobrevivió, sino que ascendió al más alto rango, el hombre que interpretó sueños y salvó a su pueblo del desastre, y sobre todo, el hermano que eligió el perdón sobre el odio. Sus hermanos aprendieron la lección más profunda, que la vida está llena de pruebas, pero también de segundas oportunidades, y que el perdón puede romper las cadenas del pasado para abrir puertas a la esperanza. Jacob, viendo a sus hijos reunidos y a su hijo favorito convertido en un héroe, exclamó: «Dios es misericordioso y sus planes son perfectos». De la adversidad nació la salvación, y en el perdón, la verdadera libertad. Y así, bajo el sol de Egipto y el brillo eterno de las estrellas, la familia de Jacob vivió en paz y prosperidad, marcada por el poder inquebrantable del amor y la fe. La historia de José nos recuerda que, aunque el camino puede estar lleno de sombras, la luz del destino puede guiar a quienes confían en ella hacia un futuro glorioso.